¿Es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a darnos cuenta que hay mucha gente que cree algo que no es bíblico. ¿Ok? Ahora, la sangre de Cristo sí es bíblico y eso vamos a hablar el día de hoy, pero cubrirse con la sangre de Cristo, ahorita voy a explicar y desmenuzar ese tema que muchos ignoran, ¿verdad? Pero así que les invito a que vayan preparando sus Biblias. Acuérdense, tienen que ser como los cristianos de Berea. Tienen que abrir sus Biblias y comprobar si realmente lo que están escuchando, ya sea en el púlpito, en su congregación o ya sea a través de ese servidor, es realmente lo que dice y avala la palabra de Dios, ¿verdad? Ese debe ser simplemente nuestra guía y todo lo que dice ahí es lo que es la palabra de Dios. Porque muchos dicen, no, es la palabra de Dios, la Biblia. A ver, debemos entender que cuando nos referimos a la palabra de Dios, es la voz de Dios puesta ahí, plasmada ya, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con esto, ¿verdad? Vamos a leer unos saluditos. Por aquí tenemos unos saludos. Dice, saludos, hermano, desde Dallas, Texas, Alex Torres. Bendiciones, mi hermano Alex Torres. Es un gusto eh, que esté conectado por acá, ¿verdad? Saludos hasta Dallas. Para los que gusten enviarnos sus mensajitos, puede ser por acá, por Facebook, puede ser por YouTube, puede ser por TikTok, por Instagram y también puede ser por WhatsApp. Aquí abajito en la banda está apareciendo nuestro número de WhatsApp y los que nos están escuchando en radio también pueden enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 9992 327130. Vuelvo a repetir, 9992 327130, por si desean congregarse con nosotros o por si desean una oración o si gustan ofrendar al ministerio, cualquiera de las tres opciones, con gusto le estaremos respondiendo a este número, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí otro comentario. Dice, buenas noches, pastor. Bendiciones, bendiciones. Si me pueden poner sus nombres, por favor, para que yo sepa de quién vienen estos saludos, ¿verdad? Aquí tenemos Mar Castro. Creo que es la doctora Marta, si no me equivoco. Gracia y paz, doc. Gracia y paz. Aquí tenemos Gracia y Paz, pastor, desde Llano en Medio. Saludos hasta Llano en Medio. Si me pueden poner sus nombres. Gracia y Paz, pastor Andrés. Amén. Bendiciones, bendiciones, pastor, desde Llano en Medio. Amén. Gracia y Paz, pastor Andrés Palafox. Amén. La hermana Noemí Martínez, Gracia y Paz. Gracia y Paz. La hermana Noranelli. Gracia y paz, pastor. Saludos desde Llano de en Medio. Estamos en M aquí. M aquí. Amén. Eso es mi guerrera. Pues bueno. ¿Es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Yo sé que muchos ya escucharon que he hablado de este tema, pero es sorprendente cómo se sigue enseñando algo que no es con una mala intención. Yo sé que no es con una mala intención, pero no es bíblico, hermanos. No podemos ignorar lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Aquí tenemos a hermano Richard Anthony presente. Hermano Richard, nunca es tarde para regresar a casa. Ah, ¿verdad? Nada más aquí estoy molestando. Vamos a leer. Muchos, una vez platicando con un hermano me dijo que muchos durante la pandemia eh, agarraron el aceite ungido y empezaron a regar, ¿verdad? Y el programa pasado hablamos del aceite ungido, Marcos 6:13, Santiago 5:14, 1 de Juan 2:20 y 27, y el pastor Andrés Cruz de Llano en Medio, de MX Llano en Medio, nos estuvo acompañando, ¿verdad? Y compartiendo también de la palabra de Dios. Y bueno, vimos y estudiamos, ¿verdad? Que no es bíblico el utilizar el aceite ungido para cubrir casas, carros, negocios, personas, ¿verdad? El aceite ungido es exclusivamente para los enfermos, ¿verdad? Y esto también incluye enfermos de cualquier área, ¿verdad? Entonces, ese es el uso correcto bíblicamente del aceite. Ahora, hay otro porque lamentablemente lo utilizan como un amuleto, ¿verdad? Y cosas medias raras. Pero hay otra frase que utilizan los cristianos. En este caso no es el aceite, no es algo físico, sino es una frase que ellos utilizan que es te cubro con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y salen los hijos a la escuela y dicen te cubro con la sangre de Cristo. Y ven a su perrito, su mascota y dicen te cubro con la sangre de Cristo. Yo soy cubierto con la sangre, te cubro con la sangre, que la sangre de Cristo te cubra. Y todas estas frases que de repente pueden sonar un poco a algo más que no es algo bíblico, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ese tema. Ahora bien,
¿De dónde surge esta creencia de cubrirse con la sangre de Cristo? Porque no lo hacen de manera literal, pero sí lo hacen con sus palabras, con sus frases. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, lo sacan de un texto fuera de contexto para que puedan ellos respaldar su pretexto. El pretexto a herejías, lamentablemente, ¿verdad? Y ellos se enfocan, muchos de ellos se enfocan en Moisés, ¿verdad? En cuando Moisés ordenó al pueblo que pusiera las marcas de sangre en las puertas para que el ángel de la muerte no entrara a sus casas, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, yo cubro mi puerta con la sangre de Cristo. Pero tenemos que entender algo. Cuando Moisés dijo esto, era una sombra, ¿ok? Era una sombra de lo que había de venir, ¿ok? No era algo que se tenía que hacer de manera fija y recurrente. Esto lo vemos en Colosenses, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 16, 17. Versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, todo esto de la sangre, como Moisés, fue una sombra, ¿ok? Una representación, un simbolismo, ¿ok? De que a través de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, Cordero y León, íbamos a ser salvados de la muerte y la condenación para vida eterna, ¿ok? Entonces, ese era un simbolismo. Ahora, ¿por qué los cristianos actuales dicen te cubro con la sangre de Cristo? Ahora muchos dicen, no, por lo mismo, porque así como era un simbolismo antes, ahora es un simbolismo. Bueno, pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice la sangre de Cristo? ¿Por qué no es bíblico? La pregunta es, ¿por qué no es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo a las casas, a los carros, a los hijos, a las mascotas, a los bienes materiales y a uno mismo todos los días? Me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Por qué no es bíblico esto? Porque la sangre de Cristo es algo sagrado que no se debe tomar como una frase literal. Es como cuando dicen, ay, Jesucristo bendito, y ya utilizaron el nombre de Dios en vano. Debemos tener cuidado con todo esto. Ahora, si vamos a sacar de que la sangre de Cristo, que el aceite ungido, sí se debe de utilizar todavía, bueno, entonces también utilicen agua bendita. ¿Cómo? Bueno, porque hay muchos católicos que obviamente utilizan un texto fuera de contexto. Y por ejemplo está Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ah, ya, porque ahí lo dice así, significa que puede haber agua bendita para que yo te tire en la cara. No, no funciona así. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Bueno, en Juan capítulo 4 vemos que el Señor Jesucristo, platicando con la mujer samaritana, le dice, yo soy la fuente de agua viva. ¿Ok? Yo soy la fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? Cristo. ¿Cuál es el agua bendita? La sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Entonces, el que toma y el que forma parte del cuerpo de Cristo se convierte en pequeñas fuentes, en pequeños ríos, ¿ok? Pero si estamos hablando de sangre, vendríamos siendo arterias y venas del cuerpo de Cristo. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en nosotros está su sangre. ¿Un poquito? No, permanente. A través de su sangre nosotros fuimos salvos. Y ahorita te lo voy a comprobar con la Biblia para demostrarte bíblicamente que cubrirte con la sangre de Cristo no es una frase ni debe ser usado así nada más, ¿ok? Y no es correcto. Lo bíblico y lo verdadero, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no yo, es que cuando tú naces de nuevo y recibes a tu Señor y Salvador, Jesucristo, entonces eres cubierto, lavado con la sangre de Cristo, luego llenado con el Espíritu Santo y sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Así que vamos a Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 16 y 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 17. Por aquí tenemos otros saludos mientras. Dice nuestro hermano Elías Martín Peralta, gracias y paz. Saludos hasta el mejor taxista de Llano en Medio, Izhuatlán de Madero, Veracruz, el Elías. Y a Eliam también por ahí, saludos.
Gracias y paz, Fermín Peralta. Si no me equivoco, Fermín es el hermano del hermano Elías, ¿verdad? Saludotes. Me invitó a la carne asada y nunca me avisó. Me quedé con antojo de la carne asada. Tenemos aquí un saludito. Dice: bendiciones, hermano pastor. Saludos desde Cancún. Bendiciones, saludos hasta Cancún. Abrazotes hasta Cancún. Pues bueno, vamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Dice así: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, aquí, ¿a quién vamos a invocar? Al Padre. ¿Y qué va a suceder? La pregunta aquí es: ¿qué va a suceder después de esto? ¿Ok? Luego dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y luego, ¿qué más dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué dice el versículo 19? Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué pasó con la preciosa sangre de Cristo? A través de ella, a través de la sangre de Cristo, fuimos rescatados. ¿De qué? Pues del pecado, hermanos, ¿verdad? Y aquí tenemos otro versículo más. ¿En dónde? En Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Vuelvo a repetir: Colosenses, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Vamos a leerlo. Dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, yo quiero que me escriban aquí en los comentarios: ¿para qué sirve la sangre de Cristo? Aquí ya lo leímos. ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? Para los que no prestaron atención, es Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Y al final del 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, o sea, en Cristo, el perdón de pecados. Amén. El perdón de pecados. Entonces, vamos a ver si alguien está prestando atención y me pone en los comentarios: ¿para qué es la sangre de Cristo? ¿Para qué es la sangre de Cristo? Aquí tenemos otro saludo de la hermana Beatriz Guzmán. Gracias y paz, pastor. Gracias y paz. Tenemos otro comentario por aquí. Saludos, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Si me pueden poner sus nombres porque Facebook anda fallando. Muy bien. ¿Para qué sirve entonces la sangre de Cristo? Les leo en los comentarios. Mientras tanto, vamos a otro versículo más. Primera de Juan 1:7. Ahí vamos a buscarle. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Muy bien, vamos a empezar a leer la respuesta. Ok, aquí está la primera. Dice: para redención de pecados. Exacto, o sea, para la limpieza de pecados, ¿verdad? La sangre es para redención de pecados, para el perdón de pecados. Aquí tenemos otro comentario, dice: para redención de pecados, para limpiarnos del pecado. Ok, muy bien, entonces no es algo cualquiera, ¿verdad? No es algo cualquiera. Entonces, ¿por qué se toma como algo cualquiera? Ay, la sangre de Cristo tiene poder. Ay, si te cubro con su sangre. Ay, híjoles, qué triste. Qué triste que... Miren, la Santa Cena es un tema en donde es un momento muy especial, muy espiritual, con un significado tremendo y se tiene que tomar con mucha seriedad. Y el Señor lo estipuló para que cuando comiéramos el pan, es como si estuviéramos comiendo su cuerpo. Y cuando tomáramos el vino, es como si estuviéramos tomando su sangre. ¿Ok? Y dice: y haced esto en memoria de mí hasta que yo os vuelva. ¿Ok? Anunciando la muerte, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta con esto que es algo importantísimo, es algo que debemos de tomar con mucha seriedad, con mucha diligencia, con mucho cuidado. Entonces, decir: te cubro con la sangre de Cristo a tu mascota, híjoles, eso es un insulto a Dios. Es antibíblico a todo lo que da. Oye, hijo mío, te cubro con la sangre de Cristo y cubres a tu hijo que se está saliendo a asaltar a la gente y a matar personas. ¿Te das cuenta? Hay personas que hacen eso. No, yo te cubro con la sangre de Cristo a pesar de que vas a hacer algo malo. Óyeme, o
sea, hay que tener cuidado, hay que tener congruencia, conciencia. ¿Ok? Entonces, la sangre de Cristo sirve ¿para qué? Para limpieza de pecados. ¿Dónde más dice esto? En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leerlo. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Así o más directo? ¿Así o más directo? Aquí tenemos un comentario, dice, hermano, pero la Biblia dice que los demonios tiemblan cuando uno invoca la sangre de Cristo. ¿Nos podría explicar este versículo? Realmente no recuerdo dónde lo leí. Bueno, es importante nosotros buscar este versículo para realmente saber si lo dice la Biblia o no. ¿Ok? Cuando la Biblia dice que los demonios tiemblan, es cuando dice que los demonios, hasta los demonios creen en Dios y hasta tiemblan. ¿Ok? Pero nunca menciona la sangre de Cristo. Por eso es importante, no estoy señalando, ¿no? Pero es normal que muchas veces repitamos lo que escuchamos en el púlpito. Y eso me preocupa, sí, pero me preocupa aún más que haya personas en el púlpito que estén enseñando cosas que no están en la Biblia. ¿Ok? Entonces, es necesario entender lo que dice la palabra de Dios. Y aquí, como les expliqué en 1 de Juan 1.7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿para qué la sangre de Cristo? Para limpieza de pecado. ¿Pero es el único versículo? No. Hay más versículos bíblicos. Por ejemplo, está Efesios capítulo 1, versículo 6 y 7. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Ok, por aquí tenemos otro versículo y te lo vamos a leer. Dice Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Se los voy a leer en una traducción viviente. Dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Amén. Qué buen es Dios, ¿verdad? Y cómo Él, a través de su palabra, nos dice claramente para qué sirve la sangre de Cristo, para la limpieza de pecados, ¿verdad? Aquí tenemos un versículo de alguien que comenta, dice, 1 de Pedro 1.2, dice, elegido según la presciencia, no presencia, es diferente presencia a presciencia. Presencia es algo que está presente y presciencia es el conocimiento previo, o sea, anterior, de algo que ya se sabe que sucederá. ¿Ok? Entonces dice, elegido según el conocimiento anterior de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esto me recuerda, obviamente, este versículo se refiere al mismo de que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Para ser rociados, aquí como dice, con su sangre. ¿Para qué? Para la limpieza de nuestros pecados, para ser salvados con su gracia. Entonces, estamos entendiendo, estamos comprendiendo que la palabra de Dios nos dice claramente para qué es la sangre de Cristo. Y si tú eres creyente, si eres nacido de nuevo en espíritu y en verdad, porque acuérdate que Juan 4 dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y por qué está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Porque hay adoradores que ya no le están adorando en espíritu y en verdad. Hay gente que nació para ser adorador o adoradora y no está haciendo lo que debe hacer. ¿Ok? Y están echando en saco roto los dones y los talentos que el Señor les ha dado. Entonces tenemos que tener cuidado también con esto, ¿verdad? Y también quiero leerles algo de Hebreos. ¿Ok? Eso es un poco más explicativo. Aquí vamos a tardar un poquito más. Está en Hebreos capítulo 9, versículos 19 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos del 19 al 28. Vayan buscándolo en sus Biblias o anotándolo, ¿verdad? Y anótenme sus dudas, por favor. Si ya encontraron el versículo bíblico donde dice que los demonios tiemblan cuando se invoca la sangre de Cristo, lo pueden colocar y con mucho gusto le damos explicación. Pueden comentar sus dudas, sus preguntas, textos bíblicos que quieran añadir, aportar. Es de gran bendición cuando todos estamos interactuando, ¿verdad? Porque el chiste es que todos seamos edificados. Y 1 Corintios dice que 14 dice que el propósito de esto es que todos seamos edificados, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 28, ¿verdad? Vamos a buscar Hebreos, ¿qué les dije? 9,
9:19 al 28. Muy bien, estamos. Ok. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, mucha atención con esto, porque aquí nos va a hablar acerca de lo que sucedió antes y el por qué ya no utilizamos esa sangre y ahora qué sucedió con la sangre de Cristo y por qué está permanente en nosotros. De hecho, si tienes tu Biblia en mano, vas a ver que el título del versículo 23 dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Eso es lo que dice el título de la Reina Valera, pero vamos a leer desde el 19, Hebreos del 19 al 28, ¿verdad? Aquí tenemos un comentario, dice el hermano Reinaldo Mamani. Muchas bendiciones, pastor, desde Bolivia, Reinaldo Mamani. Bendiciones, saludotes hasta Reinaldo, hermano. Perdón, hasta Bolivia, hermano Reinaldo. Mucho gusto, perdóname, me equivoco. De repente se me traba la lengua, se me lengua la traba, dirían por aquí en México. Tenemos aquí entonces Hebreos capítulo 9, versículos del 19 al 28, dice así, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario, versículo 23, fue pues necesario que las figuras, ¿las qué? Figuras. A ver si me pueden escribir aquí en los comentarios para ver que están prestando atención. Dice figuras. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo ya fue derramada ¿cuántas veces? Una sola vez. Y así como una sola vez fue derramada, porque fue un solo sacrificio. Así que cuando tú te arrepientes por tus pecados, verdaderamente das frutos dignos de arrepentimiento en espíritu y en verdad, y aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor, Dios y Salvador, y confiesas con tu boca que Él se levantó de los muertos, entonces es ahí cuando demuestras que has nacido de nuevo desde adentro hacia afuera, es que has sido lavado con su sangre. Permanentemente, la sangre de Cristo está dentro de ti, está en ti. De pies a cabeza estás cubierto con la sangre de Cristo. Ya no necesitas cubrirte más porque estás lleno de la sangre de Cristo y de su Espíritu Santo. Qué maravilloso es saber que puedes caminar con la sangre de Cristo portando dentro de ti. Por eso es que cuando tú le dices al hermano de la iglesia, hermano, gracia y paz, hermano, te quiero, hermano, te amo, le decimos hermano porque somos familia, compartimos la misma sangre, la sangre de Cristo. Tu hermano de la iglesia tiene la sangre de Cristo y yo tengo la sangre. Somos hermanos de sangre, la sangre de Cristo. Así que si tenemos la sangre de Cristo en nosotros, comportémonos como si tuviéramos o como si verdaderamente tuviéramos la sangre de Cristo. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, hoy te invito a que te arrepientas de ellos. Hoy te invito a que reconozcas que eres pecador. Y si tú eres un cristiano que ha estado flojoneando, ha estado flojo, ha estado insultando lo que Dios te ha dado, ha estado despreciando el llamado de Dios, hoy te pido que te arrepientas. Hoy te invito a que te arrepientas y que le pidas perdón al Señor por pisotear su sangre, por no valorar la sangre derramada en la cruz del Calvario.
Si tú has tenido esa mala práctica de estar diciendo te cubro con la sangre de Cristo, no pasa nada. A veces es por ignorancia, ¿verdad? Pero arrepíntete y pídele perdón, Señor, está bien, ya entendí. Porque la sangre de Cristo no es un amuleto. Eso es brujería. Y la palabra de Dios en Éxodo dice que no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Amén. Ahora, ¿tú quieres estar protegido por Dios? Bueno, la Biblia sí nos dice cómo podemos estar protegidos por Dios. ¿Ok? De acuerdo a su voluntad, porque a veces pensamos que protección es que no me pase nada. Y se nos olvida que el Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones. En Salmos 91.1, eso se lo saben absolutamente todos, ¿verdad? Salmos 91.1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres estar bajo la cobertura de Dios, bajo la protección espiritual de Dios? Entonces habita bajo Él, bajo su voluntad. De nada te sirve tener mala actitud, no te sirve de nada tener un mal testimonio, hacer cosas que no debes, pecar y decir, no, yo me cubro con la sangre de Cristo. Óyeme, ¿quieres estar cubierto por Él? ¿Quieres estar protegido por Él? Bueno, habita bajo su voluntad. Es la mejor manera de agradarle a Él, habitando bajo su voluntad. Salmos 91.1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la manera en la cual tú puedes habitar bajo su sombra y su protección. Aquí nos compartió la hermana Neri, Santiago 1.19. Vamos a buscarlo, creo que habla acerca del enojo. Déjenme buscarlo tantito. Santiago 1.19. Ok, aquí está. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. No sé si tenga algo que ver con el tema. Aquí tenemos un comentario, dice, Dios lo bendiga, pastor, desde Santa Fe, Argentina. Lo estamos viendo junto al pastor Roberto y parte de la congregación. Le mandamos saludos. Amén. Un fuerte abrazo a Santa Fe, capital, Santa Fe, Argentina. Ya queremos comer unos choripanes, tomar un buen vino, un corte de carne, ahí un asado argentino, ¿verdad? Aquí tenemos otros comentarios. Les mando un fuerte abrazo a todos por allá, por Santa Fe, Argentina. Hoy tuvieron su reunión, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy están terminando, son 3 horas más, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. Son las 11:30 de la noche y todavía están juntos. Bueno, se parecen a los de Llano en Medio, que igual hasta la 1, 2 de la mañana se van los hermanos de casa del pastor, ¿verdad? No los estoy corriendo, ¿verdad? No los estoy corriendo, nada más estoy comentando. Dice la hermana Nora, dice, perdón, era Santiago 2.19. Ay, a ver, hermana, ya me está tirando aquí las pedradas y no me pasa bien el versículo. Santiago 2.19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras? Ok, sí, los demonios creen y tiemblan, pero aquí no menciona la sangre de Cristo. Amén, así es, hermana Nelly. Muchas gracias, muchas gracias. Dice, mensaje fiel. Amén. Muy bien, muy bien. Pues bueno, entonces, en conclusión, ¿quieres habitar bajo la sombra de Dios, bajo su voluntad? Esa es la manera de estar protegido. Pero ya deja de utilizar el nombre de Cristo y el nombre de la sangre de Jesucristo así nada más, como si fuera una frase al aire, como si fuera algo nada más porque sí. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos, lo que decimos, porque daremos cuenta de toda palabra ociosa. Y como mencioné, ya nada de aceite ungido, ya nada de la sangre de Cristo. El aceite, bueno, ya tenemos la unción del santo, dice 1 de Juan 2.20 y 2.27, perdón. Y Marcos 6.13, Santiago 5.14. Y ahorita ya vimos la sangre de Cristo para qué es, ¿verdad? En Efesios, en Colosenses, en 1 de Pedro, en todos esos pasajes que ya leímos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, ¿cómo vas a orar? Padre Celestial, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque si tú estás bajo la voluntad de Dios,
entonces todo estará bien, porque para el que ama a Dios, todas las cosas ayudan u obran para bien. Ah, pero te es más fácil decir, no, que la sangre de Cristo me cubra. Te das la vuelta y a chismear. No, que la sangre de Cristo me cubra. Y tienes odio contra tu hermano. Mucho ojo con esto. Porque el que odia a su hermano tiene rencor contra alguien, incluyendo la suegra, que Dios las perdone, em, puede ser culpable de homicidio, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado con todo esto, ¿verdad? Y recordar que somos portadores de la sangre de Cristo. Amén. Y somos como esas venas y arterias que pertenecen al cuerpo de Cristo. Amén. Así que bueno, ese fue el tema que quería hablarles el día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. Y bueno, nos vemos en la siguiente transmisión. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Y este tema es acerca de quién es Jehová. Yo sé que algunos ya escucharon este tema. Estoy dando o estoy grabando temas que había predicado en público, o sea, en persona, pero no lo había hablado aquí en video. Entonces voy a empezar a hablar temas que tenía guardado en público para explicarlas aquí en video, ¿verdad? Vamos a ver quién es Jehová. ¿Qué es el Padre, es el Hijo? ¿Por qué ese nombre? Etcétera. Y se van a sorprender muchísimo de la explicación que les vamos a dar, así que no se lo pueden perder, va a estar buenísimo. ¿Quién es Jehová? Y muchos van a decir, oye, pero eso es una herejía. Ay, será, pero vamos a utilizar textos bíblicos. Van a tener como 50 o 100 textos bíblicos, así que prepárense porque va a estar largo ese programa, pero estoy seguro que va a ser de bendición para todos nosotros, ¿verdad? Aquí dice temas sobre Antiguo y Nuevo Pacto, sería interesante a causa del grupo de judaizantes. Muy buen tema, lo de los judaizantes. También podemos hacer un tema acerca de todo esto, acerca de los judaizantes. ¿Por qué no es bíblico judaizar a la iglesia? Lo podemos hablar, ¿verdad? Bendiciones, pastor, desde Guatemala. Abrazotes hasta Guatemala. Recuerden que en Guatemala estamos sonando en la radio, en el 95.9 FM, La Voz de Jesucristo. Es una radio FM, ¿verdad? Todos los miércoles a las 8 de la mañana. Todos los miércoles a las 8 de la mañana en el 95.9 FM en Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta estación de radio que es de gran bendición, en los Conacastes se llama el municipio, y ya tiene más de 24 años. De hecho, festejaron su aniversario de 24 años el domingo que acaba de pasar. Hoy estamos, ¿qué? Jueves, ¿verdad? Se está pasando rápido la semana. Y bueno, es una gran bendición que estemos sonando allá todos los miércoles a las 8 de la mañana. También los pueden escuchar por Facebook, ahí mismo en la página de ellos, La Voz de Jesucristo 95.9 FM. Y todos los martes y jueves en Estéreo Fe. En Estéreo Fe, Radio Amor y Esperanza 107.3 FM, ahí con el director de la radio, el pastor y doctor Francisco, que es de gran bendición para nuestra vida, ¿verdad? Y que sin duda alguna el Señor nos juntó para hablar acerca de la salvación de las almas a través de Jesucristo, a través de su sangre, amén. Entonces, es de bendición todo esto. Aquí tenemos otro saludo más, dice... Gracia y paz, amado hermano pastor. Saludos desde Cancún. Shalom, shalom, shalom. Bendiciones, hermano, hasta Cancún. Abrazotes, ¿verdad? Y bueno, como les dije, vamos a hablar acerca de quién es Jehová en el Antiguo Testamento y quién es Jehová en el Nuevo Testamento. Te vas a sorprender muchísimo. Yo sé que al principio te va a taladrar la cabeza, vas a decir, no creo, no, suena un poco raro. Pero no voy a utilizar otra cosa más que la pura Biblia, te lo prometo. Como siempre hemos sido fiel a la palabra de Dios y a los textos bíblicos que aquí se comparten sin sacarlos de contexto, ¿verdad? Aquí tenemos otro tema, dice, me gustaría que tocar el tema sobre el diezmo, que está abolido o ya no se puede practicar, y sobre la ofrenda, si pienso esté en práctica. Bueno, es un tema, de hecho, este video del diezmo es muy popular, estamos en el YouTube, en Facebook, tenemos este video acerca de los diezmos. El diezmo ya no está vigente, ¿ok? Ya no está vigente, ya no se debe de pedir esos sobrecitos amarillos con nombres y todo. Bueno, a menos que sea de declaración de impuestos y sea por donación, pero de resto aquí en México no se utiliza eso de declaración de impuestos de los sobres amarillos. Por lo tanto, no se debe de pedir diezmos en ningún lado, en ningún país, porque la palabra es muy clara en cuanto a esto. Muchos sacan Mateo 23, cuando dice, pueden diezmar sin dejar de hacer lo otro, perdón, pueden actuar con misericordia, paz y amor sin dejar de hacer lo otro que es diezmar, ¿verdad? Pero recordemos que cuando Jesús estaba hablando, él todavía estaba bajo la maldición de la ley. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesucristo murió por estar bajo la maldición de la ley, ¿ok? Del pecado. Entonces, cuando Jesucristo ya resucita, la iglesia empieza a partir de allá, en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y entonces entendemos que este diezmo
ya se cumplió en Cristo Jesús y en Abraham, como dice Hebreos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 de Hebreos, ¿verdad? Adicional a esto, muchos solamente sacan el contexto de Malaquías 3, pero se les olvida Deuteronomio 14, que nos habla del diezmo y dice que la gente que tenía que dar su diezmo, ¿okay? Tiene que ser los levitas, tiene que ser en el templo. Actualmente ya no hay templo. Se destruyó en el año 70 después de Cristo el segundo templo de Jerusalén. Ya no hay templo, ya no hay levitas, por lo tanto ya no se puede diezmar. Adicional a esto, jamás era en dinero. La gente lo que hacía, y sí había dinero, ¿por qué? Porque lo que hacía era que tenía su ganado, sus granos, todo, y en vez de llevar el diezmo porque estaban lejos del templo, lo vendían, recibían dinero, y al llegar a los alrededores del templo, no entregaban el dinero. Lo que hacían era que compraban vacas, granos, comida, etcétera, lo que ellos quisieran, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 14, y lo comían junto a los levitas, huérfanos, viudas y necesitados. Ese es el diezmo que Dios quiere. ¿Cuál? La unidad. Y por eso nos damos cuenta que en Hechos 2 el Espíritu Santo desciende porque estaban todos unánimes, ¿verdad? La unidad es importante para Dios. Un solo sentir, una sola fe, un solo Padre y un solo bautismo, ¿verdad? La unidad es sumamente importante para Dios, para que Él se pueda manifestar. Entonces, Pablo nos habla acerca de cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, según haya prosperado. ¿Ok? Ahora, lo que sí hay que hacer es orar antes de ofrendar. Si tú llegas a la iglesia y depositas tu ofrenda nada más porque sí, estás mal. Porque se supone que debes de orar y decirle, Señor, ¿cuánto quieres tú que yo deposite para tu obra? Y estoy segurísimo que el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, te va a decir cuánto depositar. Y una vez que lo ponga en tu corazón, hazlo, obedécele, porque es Dios. ¿Ok? Y puede ser más que el diezmo o menos que el diezmo. Eso no importa, no es la cantidad, es lo que Dios te ponga en tu corazón. Pero no improvises tu ofrenda, hazlo con el corazón, ora a Dios y Él te va a guiar para saber cuánto vas a dar. Amén. Ahora, no es algo prohibido el diezmar. Si tú quieres dar el 10%, adelante. Si quieres dar el 30%, adelante. Si quieres dar el 5%, adelante. Es algo que tiene que ser por convicción, porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Pero si lo haces con fe, es de bendición. Amén. Ya respondí este tema así muy, muy rápidamente, espero que sea de bendición. Y si no fue muy claro, pueden ver el video un poquito más desmenuzado, más explicado en mis redes sociales. Lo ponen así como Andrés Palafox, diezmo, y les va a aparecer la explicación. Gracias y paz, pastor. Gracias y paz. Dice saludos desde Santa Fe, Argentina. Acá estamos con el pastor Roberto. Abrazotes a mi pastor Roberto. Un fuerte abrazote por allá, ¿verdad? Platicamos mucho. Pues bueno. Vamos a despedirnos, ¿verdad? Ha sido una bendición. En el nombre de Jesús yo los bendigo y deseo de todo corazón que escudriñen más su palabra, que oren más, que alaben más a nuestro Señor y Salvador, que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Con gratitud, con ese espíritu de adoradores en espíritu y en verdad. Ha sido todo un gusto estar con ustedes una vez más. Les pido que oren por mí. Tenemos un viaje misionero a Ciudad de México. Y estamos juntando también dinero, ¿verdad? Con las ofrendas que ustedes deseen depositar, ¿verdad? Todavía no hemos recibido. Si ustedes desean así apoyar a este ministerio, lo pueden hacer enviándonos un WhatsApp y con gusto le pasamos los datos para lograr juntar apoyo para Cuba y ir a Cuba a predicar y llevar también ayuda social, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también darles el mensaje del evangelio, porque de nada sirve llenarles la barriga si no les llenamos el alma con el evangelio, ¿ok? No tenemos oro ni plata, pero lo que tendremos se lo daremos. Pero si podemos llegar a llenarles la barriga, aunque sea un poco, pues será de más gran bendición, porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Así que gracias y paz a todos ustedes, que pasen una muy bonita noche, excelente jueves, bendecido jueves, que tengan un fin de semana de bendición. El día sábado probablemente nos estemos conectando en vivo porque tenemos una transmisión especial, un testimonio de una hermana de Ciudad de México, justamente Ade, que es una alumna del Instituto M aquí, y va a ser de gran bendición. Vamos a estar publicándolo el día de mañana, el horario y el día exacto de esa transmisión. No se lo pueden perder, va a ser de bendición. Y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos a la distancia y que tengan una muy bonita noche en familia. Gracias y paz.